Hechos, capítulo 4. Vamos a seguir. Nosotros somos una iglesia que estudiamos la Biblia de esta forma, ¿no? De manera sistemática, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Así tocamos todos los temas, nos gusten o no nos gusten, y podemos escuchar todo el consejo de Dios. Y en el libro de los Hechos, un poco resumiendo lo que hasta ahora hemos visto, vimos nosotros a los discípulos ser ordenados por Jesús, el poder estar juntos, reunidos y esperar la promesa del Espíritu Santo, promesa que se les había dicho varias veces, se le había mencionado a Jesús varias veces mientras estuvo en el ministerio, Jesús aquí terrenal. Pero luego ellos de 8 días reciben y desde el cielo la llenura, el investimiento, el poder del Espíritu Santo. Y entonces ese día nace la iglesia y comienzan los discípulos a llevar a cabo el plan de Dios. Finalmente es eso, no es nuestro plan, es el plan de Dios. Y eso es muy importante recalcarlo. Jesús quiere que sus discípulos lleven el Evangelio, las buenas noticias de salvación a todos los rincones de la tierra. Y cuando tú ves a los discípulos y ves el grupo de discípulos que eran 11, ¿no? Tú dices, los ves a ellos, ves sus currículum y es como que, ¿cómo Jesús escogió a esos 11? Es como sus cualidades, sus características, sus fracasos, cuál era su pasado. Eran muchos de ellos miedosos, tímidos, todos venían y arrancaron en la cruz. Solo Pedro y Juan llegaron un poquito más lejos, pero ahí está el Señor volviendo a recibirlos y animándolos a que continúen adelante con la obra de Él. Y ellos entonces, a partir del capítulo 2 en adelante, particularmente el 3, comienza esta nueva era de la iglesia, en donde Dios usa la vida de los apóstoles ahora para predicar el Evangelio. Y es como si en realidad Jesús no se hubiera ido, sino hubiera continuado entre nosotros. ¿Qué tan exitoso fue la iglesia de Hechos? Tan exitosa que nosotros estamos aquí al día de hoy. Así de exitosa fue. Fue capaz de traspasar el Evangelio y de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra conocida en aquel entonces. Y de ahí en más ha venido aumentando el número de discípulos a partir de todo el mundo y ha llegado hasta nosotros. Chile es el país, creo, más austral del mundo, ¿no? Entonces, la gran comisión era, vayan por todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Y claro, nosotros estamos hasta lo último de la tierra aquí, y el Evangelio ha llegado a nosotros. Y no ha sido porque el hombre está detrás, sino porque Dios está detrás. Es su poder el que ha ido obrando en nuestro tiempo. Y es ese poder el que obró en Pedro y en Juan, quien, teniendo la convicción del Espíritu Santo, viendo a este cojo allí a la puerta del templo, la hermosa, la convicción del Señor fue para que ellos oraran por este hombre, y este hombre fue absolutamente sano de su enfermedad y entró alabando al Señor al templo, lo que ocasionó que los judíos tuvieran envidia y fueran por ellos y los tomaran prisioneros. Pero lo que nosotros vimos en los primeros versículos, me parece que Pablo se los compartió, obviamente mientras Pedro y Juan hablaban entre la gente, fueron tomados prisioneros y ellos fueron investigados, ellos estaban, los religiosos, muy envidiosos de que ellos predicaran la resurrección de los muertos. Particularmente los saduceos, ellos no creían en el mundo espiritual. Ellos no creían en la resurrección de Jesús, ellos no creían en espíritus, ellos no creían en ángeles y ninguna de esas cosas. Entonces ellos realmente tenían mucha bronca de que alguien predicara resurrección de muertos, ¿no? Entonces, pero fíjense que hay algo importante en esto. La gente necesitó escuchar y necesita escuchar la palabra de Dios, necesita escuchar del mensaje. Solo el mensaje es el que salva a las personas, y a pesar de haber una evidencia de un hombre sano, es el mensaje lo que la gente necesita escuchar. Y entonces fue el mensaje lo que Pedro les dio a ellos. Les dijo que en ningún otro había salvación sino en Jesús,
que no había ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, si solo en Jesús. Ahora, desde el verso 13 en adelante, lo que vamos a ver hoy día es cómo Pedro y Juan son amenazados por los religiosos, pero cómo ellos también, el Espíritu Santo los anima y los fortalece y les da valentía. Dice el verso 13: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Fíjate qué importante. Primero, hay situaciones, hay evidencias que están a la luz frente a estas personas. Estas personas, a pesar de acusarlos, son capaces de identificar ciertas cualidades en Pedro y en Juan. Y una de ellas es que los vieron con confianza. Ellos se movían con confianza, hablaban con confianza, tenían valentía. En la versión Reina Valera creo que dice denuedo, al ver el denuedo de Pedro y de Juan. Y denuedo es eso, es confianza, es valentía. Y esa fue una de las primeras cosas que a los religiosos les llamó la atención, el ver la valentía de los discípulos. Y sabes que esto es importante, familia, en nuestros días, porque el mundo está temeroso. Cuando fue la pandemia hace años atrás, todo el mundo estaba temeroso, ¿no? ¿Cierto? Nadie quería salir y como que todos estábamos mirando por la ventana y la cortina ahí, a ver si el que nos venía a ver, lo saludábamos de lejos. Había temor, había mucho miedo y sabes que Satanás es el que trata de infundir temor, infundir miedo a este mundo y lo ha logrado de muchas maneras. Pero una de las cosas que nosotros como iglesia debemos ser una iglesia sin temor y pararnos sin temor delante de las personas, en nuestros trabajos, en los colegios, en las universidades, y llevar a Cristo con nosotros, sin temor, sin miedo, sino con valentía. Un mundo con temor necesita una iglesia valiente, ¿no? Una ciudad con temor necesita una iglesia valiente, un cristiano valiente. Y nosotros somos esos cristianos de este tiempo que necesitamos esa valentía, ¿no? El ser valientes. Y lo que llama la atención es que Pedro sea uno de los hombres que sea valiente en este momento. ¿Por qué decimos esto? Porque ya sabemos lo que había ocurrido con Pedro solo hace unos días atrás. Solo hace unos días atrás, antes de este relato, Pedro, por temor, por miedo, había negado a Jesús 3 veces. Él también supo lo que era el temor. Y cuando él fue observado por la gente, y cuando la gente que estaba en el fuego calentándose con él, cuando Jesús ya estaba próximo a la cruz, ya había sido condenado, y comenzaban la gente a decirle: tú estabas con él. Y él dijo: no lo conozco. 3 veces negó a Jesús por temor, ¿no? Por miedo. Entonces también los discípulos de Jesús tuvieron miedo. Y es probable que nosotros también en alguna oportunidad tengamos temores y miedos. Sin embargo, lo interesante es que para Jesús nuestro temor y nuestro miedo es cuando Él puede llegar a poner su valentía en nosotros. Porque la valentía que Pedro está mostrando ahora no es una valentía personal, como cualidad personal de él. Es algo que Dios ha puesto en su vida. Es algo que Dios ha puesto en su corazón. Y a pesar de todo lo que ocurrió con Pedro antes, y su temor, y él arrancó literalmente de allí. Y todos los discípulos arrancaron por temor. El Espíritu Santo los unió, los volvió a juntar. El Espíritu Santo les enseñó y el Espíritu Santo les dio la valentía para poder predicar a Cristo. Entonces es sumamente importante entender que nuestra valentía tiene un límite. Nuestra valentía tiene un límite. Pedro era valiente, pero no lo suficiente para Dios. Cuando fueron a detener a Jesús, Pedro sacó la espada, ¿recuerdan? Y le cortó la oreja a uno de los alguaciles. Para hacer eso se requiere gallardía, valentía. Sin embargo, esa valentía no fue suficiente.
no era suficiente. Y eso es lo que nos enseña a nosotros Jesucristo. Es que mis cualidades, por muy buenas que sean, no son suficientes. Dios necesita con su poder investirme. Solo con su poder nosotros podemos tener éxito en esto de llevar el Evangelio. Podemos tener las mejores intenciones de hacerlo, pero necesitamos depender del poder del Espíritu Santo, más aún en nuestros días. Entonces Pedro ahora lo vemos con confianza, valiente, súper valiente, cosa que no había ocurrido. Y lo vemos aquí defendiendo el Evangelio y predicando el Evangelio, diciéndole a estas personas: ustedes crucificaron a Jesús, a aquellos que también lo apuntaron a él. Solo Jesús puede hacer eso, ¿no? Solo Jesús puede cambiar nuestra timidez, nuestra falta de confianza en una total confianza, en valentía. Entonces, la primera de las cualidades que los religiosos ven en Pedro y Juan y reconocen es que son valientes, es que tienen confianza en el Señor. La segunda cualidad que ellos ven es que eran hombres sin letras y sin preparación. ¿Qué significa esto? No es que no sepan leer, ¿ok? No es ese tipo de analfabetismo. Lo que se refiere a esto es que ellos no habían estudiado en ninguna escuela rabínica de la época. Los religiosos eran muy estrictos en eso. Ellos tenían sus escuelas rabínicas, ellos tenían sus, podríamos decir, sus universidades, ¿no?, religiosas, y la gente estudiaba ahí. Los que querían ser maestros y aprender más iban ahí y estudiaban la ley ahí. Pero Pedro y Juan no habían ido a ninguna escuela formal de formación teológica, podríamos decirlo de alguna manera. Trayéndolo a nuestros días sería: ellos no fueron a ningún instituto bíblico, ¿no? Pero ¿por qué se maravillaban? Porque a pesar de no tener esa preparación, en ningún lugar conocían a Jesús y tenían una relación personal con Jesús, y eso marcaba la diferencia. Eso no se enseña en ninguna sala de clases, ¿no? El tener una relación con Dios no se enseña en una sala de clases. El crecer en la fe, el tener una gran fe, no se enseña en una sala de clases. No es sino pasando a través de la escuela de la vida, a través de los distintos fracasos que muchas veces tenemos. Es como aprendemos realmente a ver que todo esto que está escrito es real y que Jesús es real. ¿Cuántas situaciones pasaron los discípulos de Jesús? Jesús los llevó a una tormenta varias veces, un par de tormentas varias veces, para enseñarles cosas. Jesús les permitió que fracasaran echando fuera demonios. Jesús les permitió el fracaso a muchos de ellos para que llegaran a depender única y exclusivamente de Jesús. Y eso no se enseña en una sala de clases. Solo es posible conociendo a la persona de Jesús. ¿Cuánta gente en los años anteriores, en los años 80 sobre todo, fue a estudiar teología a Alemania y volvió incrédulo? Volvió sin creer en Dios. ¿Cuántos teólogos no creen en Dios, ni tienen una relación con Dios? Y enseñan la Biblia, están en las universidades. ¿Cuántos de ellos ni siquiera creen en la obra del Espíritu Santo? Ni que el arca de Noé fue real. No creen en los días de la creación. ¿Cuántos de ellos no lo creen? Porque esto no se trata de un asunto de sala de clases, se trata de conocer al autor de la vida. Se trata de conocer a Jesús. Entonces, esta gente se sorprende porque Pedro y Juan hablaban de esa manera y de esa forma, sin haber ido a estudiar, pero hablaban de esa forma porque conocían a Jesús. Y es el conocer a Jesús el que te va a dar la valentía y el que va a poner las palabras en tu boca cuando tengas que compartir la palabra con otra persona. Es el conocimiento de Jesús el que te va a llevar a tener una vida más parecida a Jesús y el que finalmente va a usar tu vida. No es la sala de clases en un instituto de Biblia. Cuando
Cuando llegué a este movimiento, sin duda las primeras cosas que me llamaron la atención de él fue que ninguna de las personas que me enseñó y que yo escuchaba en conferencias o en grabaciones había ido al instituto bíblico. Después fueron, ¿ok? Ustedes saben que el mundo es el mundo y siempre pide títulos y ese tipo de cosas, entonces es bueno tal vez para abrir más puertas el estudiar en alguna universidad teológica o algún instituto bíblico. Pero muchos de ellos no fueron, solo fueron después, pero conocieron a Jesús. Y eso fue lo más importante que ocurrió en sus vidas, que Jesús había cambiado y había transformado sus vidas. Eso es lo que importa. Entonces, ellos eran personas sin estudios teológicos, pero interpretaban las escrituras de manera magistral, porque conocían al autor. Tú no puedes conocer, si no conoces al autor, este libro no lo vas a conocer. Si conoces al autor, este libro te va a ser útil a ti. Tienes que conocer al autor, tienes que conocer a Jesús. Entonces, vieron la confianza, eran hombres sin letras, sin preparación, pero reconocían que habían estado Jesús. Mi pregunta para nosotros hoy es, ¿la gente te reconoce que has estado con Jesús? ¿Tu familia reconoce que has estado con Jesús? ¿Tus hijos reconocen que han estado con Jesús? Cuando uno ha estado con Jesús, se nota, es algo que es evidente, es algo que los demás van a poder ver. Y puedes que no abras tu boca mucho, pero sí van a ver en tu vida esos cambios que solamente Jesús puede hacer. Entonces esa es la primera gran pregunta de hoy en la tarde, es si realmente somos reconocidos por haber estado con Jesús. Y ojalá sea así, ¿no? Que seamos reconocidos por eso. Lo tercero que ellos vieron, la evidencia de un hombre sano, ¿no? Que había sido cojo por ¿cuánto tiempo? Más de 40 años. El hombre tenía más de 40 años, dice el verso 22. Dice el verso 14, y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. O sea, imagínate, todas esas cosas, valentía, hombre sin preparación, a pesar de ser sin preparación, una teología correcta, habían reconocido que estaban con Jesús, había un hombre sano delante de la gente. O sea, ¿qué más? O sea, ¿qué más pudiera pedir las personas? ¿Qué más pudiera ver la gente para creer en Jesús? Pero les digo algo, no creyeron. No creyeron. A pesar de toda la evidencia que había aquí, ellos no podían decir nada en contra. Uno podía decir, bueno, no tienen que decir nada en contra, está todo en orden, hay un milagro, ellos mismos han estado con Jesús, entonces ahora se van a convertir a Cristo. Pero mira lo que dice el 15. Después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Ellos no están diciendo qué haremos con el mensaje. Ellos no escucharon el mensaje. Ellos están centrados en las personas. Decían, porque el hecho de que un milagro notable había sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ninguno o a ningún hombre en este nombre. Qué increíble, ¿no? O sea, tienes evidencia de sobra de que Jesús ha hecho algo. Evidencia de sobra de que Jesús es real, ¿no? De que Jesús ha hecho un cambio, una transformación en estas personas. Hay una evidencia de un hombre sano que había sido cojo de nacimiento por más de 40 años y que todos los días estaba en el templo y que ahora estaba en pie glorificando a Dios ahí en ellos. Suficiente evidencia. Sin embargo, ellos no quieren escuchar al Señor. Qué tremendo. Y sabe, esto es muy importante.
A pesar de que hay abundancia y evidencia contundente, ellos no creyeron en Jesús. No quisieron rendir sus vidas a Jesús. Esa fue la reacción de los religiosos. No quisieron creer en Cristo. Y es más, les van a prohibir hablar en el nombre de Cristo a pesar de toda la evidencia. Y esto me muestra una cosa, familia. El problema no es la falta de evidencia de que Jesús es real. El problema es la dureza del corazón del hombre. Ese es el problema. El problema está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Somos duros. No queremos creer, a pesar de las evidencias. Una de las primeras cosas que hice cuando el Señor transformó mi vida fue buscar a mis compañeros, ex compañeros de colegio, de liceo, que tanto mal hice como en esa vida. Y a pesar de la evidencia, decir, mira, ahora yo no hago esto, ahora no hago esto, mira mi vida. Ellos no creo. Qué bien por ti. No es la falta de evidencia, hay evidencia suficiente. Entonces, ¿qué hacer, no? Bueno, ¿se acuerdan cuando el rico y Lázaro fueron al lugar de los muertos? La historia, cuando Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro. ¿Recuerdan ustedes que uno fue al seno de Abraham y el otro fue al infierno? Recuerden ustedes que el que fue al infierno, que fue el rico, le pidió al padre Abraham, déjame que vaya y le avise a mis parientes que esto es real, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Fue, ¿sabes qué? Tienen a los profetas, óiganlos a ellos. No, pero es que si ven a alguien levantarse de los muertos van a creer, le dijo. Abraham le dijo, aunque vean a alguien levantarse de los muertos, no van a creer. Y de hecho lo vieron. Jesús levantó de la muerte a Lázaro, delante de toda la gente. Y Jesús mismo se levantó de la muerte. Y aún así, no creyeron. Porque es la dureza del corazón del hombre. Es tremendo, ¿no? Entonces, los van a amenazar. Ahora veamos cómo los amenazaron. Verso 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en lugar de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Ahí está. O sea, ¿cómo dejar de hablar de alguien del cual tenemos una experiencia de haberlo conocido, ¿no? ¿Cómo dejar de hablar de alguien que ha cambiado nuestra vida, que nos ha transformado? ¿Cómo dejar de hablar de alguien que cumplió todo lo que nos dijo? ¿Cómo dejar de hablar de alguien que fue a la cruz, que pagó por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que se nos presentó y que nos dio el Espíritu Santo? ¿Cómo dejar de hablar de la persona de Jesús? Es decir, Pedro y Juan están dispuestos a continuar hablando porque Jesús les dijo que hablaran. Y nada se los va a impedir. Ni una ley de gobierno, ni una ley de Estado, nada va a impedir que alguien que conoce a Jesús hable de Jesús. Nosotros no necesitamos leyes a favor. Tristemente, y mucha gente es como que muchos pastores celebraron hace años atrás que la iglesia por fin tiene sus privilegios en Chile y tiene una ley de culto y ya, ok. Pero digo, siempre que el político da algo, ¿verdad? Requiere algo de vuelta, ¿o no? Esta es una negociación. Ellos usan muy bien esa artimaña de negociar. Entonces el Estado, cuando te dice yo te doy esto, a su vez el Estado te dice pero yo te pido esto otro, ¿no? Cuando tú tienes una fundación y dice ¿quieres poner un colegio? Entonces yo te doy dinero, ¿no? Y tú le dices ya, yo te recibo el dinero. Ok, pero yo pongo las normas. Yo pongo las reglas, te dice el Estado. Y tienes que enseñar esto en tu colegio.
Así funciona. Entonces, los países que han desarrollado un mayor avivamiento en este tiempo no son en los que hay libertad de culto, son en aquellos en que la iglesia ha sido perseguida. Ellos están experimentando un avivamiento fuerte, ¿no? Porque Jesús es todo lo que tienen. Jesús nos hace libres, aunque no tengamos una ley que nos dé libertad para expresar nuestra fe. ¿Cuánta gente en la cárcel es libre? Pablo estuvo prisionero cuánto tiempo, pero él era libre, porque Jesús estaba en su corazón, porque Jesús reinaba su vida. Él era libre en Cristo, ¿no? Entonces, Pedro y Juan no están disponibles cuando la ley le quiere ordenar cerrar la boca para predicar a Cristo. Ellos dicen, ¿sabes qué? Ustedes juzguen, nosotros vamos a obedecer a Cristo y nosotros vamos a seguir predicando. ¿Por qué? Porque es lo que hemos experimentado, porque conocemos a Jesús, porque hemos visto su amor hacia nosotros, sus milagros, hemos visto su obra y no queremos dejar de hablar de Él, ¿no? Una experiencia personal con Jesucristo. Y mira lo que dice el 21. Y después de amenazarlos otra vez, nuevamente, otra amenaza, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Mira qué importante. Cuando una obra es hecha por Dios y no por el hombre, el que recibe la gloria única y exclusivamente es Dios, no la persona. ¿Okay? Cuando algo es genuino de parte del Espíritu Santo, el que recibe la gloria es Jesús, no la persona. La persona es simplemente un instrumento. Es alguien que fue usado por Dios como puede usar a cualquier cosa, ¿no? Dios puede usar cualquier cosa. Y Dios ha usado cualquier cosa. Ha usado burros para hablar, así que no es mucho que Dios nos use para hablar, ¿no? Porque usó a burros, a un burro para hablar, a un profeta. Dios usó hasta quijadas de burros, ¿no? Entonces, que Dios use a alguien no significa mucho. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Glorificar a Dios. Y esa es la gran diferencia de una obra genuina de Dios con una obra que no la es. Y es que Dios recibe la gloria. Solo Dios recibe la gloria. Y solo Jesús recibe la gloria por lo que ha acontecido. Nadie dijo, mira Pedro y Juan, qué buenos que son, mira Pedro y Juan, son tremendos hombres. No, todos hablaron y glorificaban a Dios. Todos los ojos de la gente estaban fijos en Dios y en lo que Él había hecho. Ninguno estaba fijo en un hombre, en Pedro y en Juan. Y cuando la gente puso sus ojos en los instrumentos, los discípulos inmediatamente, lo que pasó más adelante. Pablo, por ejemplo, la gente de una ciudad le quiso hasta dar ofrendas, así como sacrificios. Y Pablo rasgó sus vestiduras. Dijo, ¿qué están haciendo? Esto no es para mí. Esto es algo que Dios ha hecho, ¿no? Y esa es la marca de un verdadero hombre de Dios. Es que lleva a las personas a glorificar a Jesús, no hacia sí mismas. No a que su nombre sea, wow, súper nombrado en las redes sociales, ni celebridad de redes sociales con un montón de likes y todas esas cosas, ¿no? No es eso, es Jesús que sea glorificado. Jesús es la estrella. Jesús es la estrella, no nosotros. Pero hoy hay mucho de estrellato entre nosotros, entre el pastorado, desgraciadamente, ¿no? A ver, vamos a hacer famoso a nuestro pastor con un montón de likes. Y el uso de las redes sociales sí me gusta. Creo que si no estás en redes sociales, los jóvenes, muchos de ellos no van a escuchar ni van a atender de repente quién es Jesús. Se tiene que ocupar. Y estoy bien con eso. Es muy bueno. Sin embargo, no queremos glorificar el movimiento ni a nosotros. Queremos que Jesús sea glorificado. Y Jesús es el que debe ser predicado.
Y la gente debe glorificar a Dios, y nosotros debemos llevar a la gente a glorificar a Dios, no llevar a las personas hacia nosotros, ni a depender de nosotros, porque nosotros somos hombres como cualquier otra persona. Yo soy igual que ustedes, tengo las mismas luchas, tengo los mismos problemas, tengo las mismas batallas que dar, las mismas debilidades. Ustedes no me necesitan a mí, ustedes necesitan a Jesús. Él tiene todo lo que nosotros no tenemos. Él tiene lo que tú necesitas. Él tiene lo que tú necesitas y lo que tu corazón necesita. Él lo tiene todo. Y para Él siempre debe ser la gloria. Siempre Jesús. Cuando la iglesia camina como Jesús quiere que camine, se nota, porque la iglesia glorifica a Jesús. Se habla de Jesús, se respira a Jesús en la congregación. Nadie habla de otra persona que no sea de Jesús. Y eso es lo que está ocurriendo acá. El pueblo de alguna manera reconocía que Dios había obrado y que Él era el único digno de ser adorado y bendecido. Y no podían estos religiosos hacer nada porque tenían a la gente, el pueblo ahí. Y ellos eran bien preocupados de lo que decía la gente. Ellos querían cuidar su imagen como religiosos, ¿no? Delante de las personas. Ellos se cuidaban mucho de la gente y de lo que dijera la gente. Entonces no estaban dispuestos a perder su fama por meter prisioneros a estas personas nuevamente, sabiendo que el pueblo iba a estar en contra, porque una obra por Dios había sido hecha. Y el 22 me encanta porque dice: porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Te imaginas? 40 años sin poder caminar. De la nada caminó, porque Jesús obró. Y eso es lo fantástico. Es que a la gente le vuela la cabeza cuando alguien que no tenía esperanza pasa de muerte a vida. Y fue mi caso. Y muchos de los que llegamos a este movimiento. En la conferencia en Estados Unidos conocí pastores de primera generación de Calvary Chapel. Uno de ellos era pastor Mike McIntosh. Me encanta. Él entró con síndrome de abstinencia a la iglesia. Síndrome de abstinencia de drogas. El médico le había dicho que no iba a hilvanar 8 palabras, no iba a hilvanar una frase, porque su cerebro estaba tan dañado que no podía hilvanar una frase correctamente, ¿no? Y él entró con síndrome de abstinencia a la iglesia. Y él escuchó la palabra, y la palabra caló su corazón, le entregó su vida a Jesús. Salió sin síndrome de abstinencia de la iglesia. Y no solo salió sin síndrome de abstinencia, hoy día tiene, no estoy seguro, pero varios títulos universitarios. Fue una de las pocas personas que el gobierno dejó entrar cuando ocurrió el tema de las Torres Gemelas. Ustedes saben que había un círculo cerrado, nadie podía entrar para hablar con víctimas o la policía. Él fue uno de los que dejaron entrar, porque él tenía que tener un par de títulos y con eso lo dejaban entrar. Y él los tenía. Y él comentaba después, decía: yo no sé por qué estudié todo esto, pero cuando me pasó esto, dijo, entonces lo entendí. Imagínate. ¿Quién puede levantarse contra algo así y decir: no, ahí no está Dios? ¿No? ¿Y quién se lleva la gloria cuando pasa algo así? Jesús. Es lo mismo que a mí me ocurrió. Lo que ocurrió después en mi familia, cómo Jesús entró a mi familia, cómo Jesús volvió a entrar en mis padres, en mi hermana que está aquí presente. No, ella no era creyente. Pero lo que hace Jesús es para la gloria de Jesús. Es para la gloria de Él. Y en Él debemos fijar nuestros ojos. Hoy vamos a tomar la cena. Para quienes nos conocen, todos los primeros domingos del mes tomamos la cena, ¿no? Participamos de la Santa Cena. Y es importante que nosotros siempre nos revisemos nuestro corazón a la luz de la palabra. Entonces, ¿dónde está
nuestra confianza, familia? ¿En quién está nuestra confianza? La segunda pregunta de aplicación es, ¿la gente reconoce que he estado con Jesús? ¿Ellos pueden ver a Jesús en mi vida? ¿Pueden ver el carácter de Jesús en mi corazón? ¿En el día a día? No, un cristiano no es el que dice gloria a Dios todo el día, o el que anda levantando manos todo el día, o el que va a todos los cultos de la semana, sino cuando mi carácter es absorbido por el carácter de Jesús. ¿Y cómo está eso? ¿Qué tanto de Jesús hay en mí? Otra cosa. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás llevando el mensaje a esta generación, a la gente? Y la última pregunta es, ¿tu vida glorifica a Dios? ¿Estás glorificando a Dios con tu vida? Es otra pregunta que también tenemos que hacernos. Así que, familia, les invito hoy a orar, a pensar en este pasaje. Vamos a orar, ¿sí? Ahí donde estamos. Y vamos a dejar un tiempo para que cada uno también de manera personal ore, se examine y podamos tomar la cena, ¿no? Padre, muchas gracias